inadecuadas son algunas de las respuestas que nosotros tenemos cuando tratamos de consolar a alguien que sufre. No estaba pensando en lo que ocurrió esta mañana, esta madrugada aquí en el downtown. Y digo, si yo tuviera que hablar con una de esas personas, ¿qué le diría? ¿Qué le puedo decir a una madre que ha perdido su hijo en un acto de violencia como este? ¿Qué le diría yo a un joven que va a pasar el resto de su vida en la cárcel por haber cometido un acto como este? Estoy asumiendo que es un joven, a lo mejor ese es alguien más, ¿no? ¿Qué le diría yo a alguien que está sufriendo o que está experimentando una situación difícil? Y me doy cuenta que nuestras respuestas cuando tratamos de consolar a alguien son tan inadecuadas, son tan pobres. Por eso es que los consejeros recomiendan que lo mejor que uno puede hacer cuando conforta a alguien es quedarse callado. Y dice uno, es que no sé qué decirle. Y dicen los que saben de estas cosas, dicen, no digas nada, lo único que tienes que hacer es quedarte callado y estar ahí. Porque nuestras palabras son tan inadecuadas, tan, aunque sean bien intencionadas, a veces suenan tan huecas, ¿no es cierto? ¿Y saben por qué creo que pasa esto? Yo creo que pasa esto porque los seres humanos no tenemos la capacidad de hacer nada frente al sufrimiento. No tenemos la capacidad de hacer nada frente al sufrimiento. Cuando estamos sufriendo nosotros o cuando otra persona está sufriendo, sabemos que somos inadecuados porque no podemos hacer nada al respecto. Es cierto, podemos ser empáticos y decir, te entiendo, yo he pasado por lo mismo. Podemos estar presentes en lugar de apartarnos de la persona que sufre y decidir estar ahí cuando alguien está sufriendo, y nuestra presencia es mejor que dejar a la persona sola. Sí podemos hacer algunas cosas, pero realmente no hay mucho que esto ayude a las personas. Nuestras respuestas siempre se quedan cortas porque todas son de alguna manera inadecuadas. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada mi esposa de nuestro segundo bebé, ya había ella perdido a un embarazo de casi 6 meses. Y es una situación muy, muy dolorosa para una familia en cualquier época. Y un tiempo después ella estaba embarazada otra vez y volvió a perder al siguiente bebé, es decir, que era el segundo en un periodo muy corto de tiempo. Y recuerdo que un pastor amigo nuestro muy intencionado vino y me llevó aparte y me dijo, mira, las mujeres se toman esto muy en serio, pero en una semana se le va a pasar. No te preocupes tanto, me dijo. Muy, muy bien intencionado. Y me dijo también, además, Dios ya les dio a ustedes una hija, deben estar agradecidos por tener una hija. Es más, dijo, si ustedes no pueden tener más hijos, siempre pueden adoptar. No dijo nada malo, ¿verdad que no? No dijo nada equivocado, no dijo nada así como fuera de lo... Pero qué inadecuado decirle a alguien que está en medio del sufrimiento, va a estar bien, no te preocupes. Las mujeres son de sentimentales, ahorita se le pasa en un par de semanas. Ustedes, las señoras que han tenido que pasar por un asunto como este y que han tenido que sufrir no solamente el dolor de la pérdida, pero la torpeza del marido y de los otros que no saben ni siquiera qué hacer en una situación como esta. Entendemos que aunque la respuesta sea correcta y aunque te digan, pero si ya tienes más hijos, o si no, pues adóptate a alguien, sabemos que aunque las cosas que se dicen son correctas, no resuelven el problema del dolor en la persona. Porque el verdadero problema es que por más que nosotros querramos, siempre estamos desasociados del dolor de otros. Por más que se nos llenen los ojos de lágrimas, siempre terminamos en algún momento con esa parte del sufrimiento y nos vamos a vivir nuestra vida. ¿No les pasa eso? Es como cuando vemos en la televisión los anuncios de los niños que están sufriendo en alguna parte del mundo. Generalmente sacan un niño en África completamente desnutrido o lleno de insectos alrededor y muriéndose, y nuestro corazón se achicopala y nos da una tristeza, y a veces hasta queremos mandar dinero a estas organizaciones. Y el siguiente comercial es de Burger King y decimos, ay, una hamburguesita, vámonos a comer a la calle ahorita. ¿Y qué pasa entonces con nuestro entendimiento del dolor? Es limitado, es hueco a veces, ¿no? Sentimos bien, pero cualquier otra cosa luego nos hace que se nos olvide, ¿no?
Pero cuando pensamos en Dios y en su respuesta ante nuestras circunstancias difíciles, aún ante el sufrimiento, a veces traspasamos esto a Dios también, como si Dios fuera un Dios distante que no necesariamente comprende exactamente lo que pasa en nuestras vidas, hasta cierto punto inerte. Dios entiende, pero hasta ahí. No se involucra con nosotros. Dios sabe lo que nos pasa, pero realmente Dios está muy ocupado con otras cosas. Pero ¿cómo sabemos que Dios no es así? ¿Cómo sabemos si experimentamos el consuelo de Dios, la ayuda de Dios en nuestras vidas? Y si es eso solamente lo único que Dios puede hacer, consolarnos. Solamente puede consolarnos Dios. Hoy vamos a ver un salmo, un hermoso salmo, que es el Salmo 110. Llevamos nuestra cuarta semana en el libro de los Salmos, que nos va a revelar algo increíble acerca de este Dios a quien nosotros servimos y adoramos, y de su Hijo Jesucristo. Busquen el Salmo 110. El Salmo 110 es, por cierto, uno de los salmos, si no el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. Salmo 110. Ya venía yo bien emocionadote que iba a poder agarrar mi Biblia así sin tener el micrófono en la mano, pero bueno, esperaremos un poco más. Salmo 110. Les leo lo que dice la palabra del Señor. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará también su cabeza. Entonces vamos a comenzar con este salmo como hemos hecho en las semanas pasadas. Vamos a dividirlo en sus partes naturales. Hay básicamente tres secciones en el salmo. La primera de ellas es el versículo 1, que comienza con lo que se conoce como un oráculo divino. Es decir, Dios está dando una profecía, una promesa, está decretando algo que Él va a cumplir porque Él lo ha dicho. Y el versículo 1 comienza diciendo: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos en el estrado de tus pies. Póngale atención a ese versículo, porque ese versículo está dividido en dos partes muy interesantes. Leí varios comentarios acerca de esto. Dice que lo que divide este versículo es la palabra hasta. Hay dos porciones de tiempo ahí. Hay dos eras muy grandes. El Señor le dice a quien le está hablando, le dice: siéntate a mi derecha, es decir, reina conmigo hasta, va a haber un tiempo ahí, hasta que yo ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Esa es la primera parte del versículo. Es una conversación del versículo 1, cuando dice: así dijo el Señor a mi Señor. ¿A quién le está hablando? Aquí es una conversación donde David, que es el profeta ahora, está escuchando una conversación entre otras dos personas. Jesús pregunta esto en los evangelios cuando dice: ustedes dicen que el Mesías es el hijo de David, ¿y cómo es que David lo llama Señor? Refiriéndose al Salmo 110. Dice: ¿por qué si es el hijo de David, David lo llama Señor? Les está dando un hint, una idea de que lo que David estaba escuchando tenía que ver mucho más con David y tenía mucho menos que ver con David y mucho más con el orden espiritual. Dice Jesús: ¿por qué David le llama a esa persona Señor? ¿Quién es? ¿Quién es ese Mesías que es Señor? Y obviamente se está refiriendo a él mismo como el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Entonces dice el Salmo, siéntate, dijo el Señor a mi Señor. Es el Señor de David, ¿verdad? Es una conversación entre los miembros de la Trinidad, la cual David se le permite escuchar. Así que el Señor no le está hablando a David, sino al Señor de David. Ahora, en el Antiguo Testamento, la doctrina de la Trinidad se revela de una manera un poco oscura. Está ahí, pero es oscura. Alguien la ha comparado como entrar a un cuarto a oscuras y ver la figura de algunos muebles y decir: ahí parece como que ¿es una mesa? ¿Es un escritorio? ¿Qué es? Es como entrar en el Antiguo Testamento, la doctrina de la Trinidad es como entrar a un cuarto oscuro y ver la figura de los muebles. Cuando Jesucristo viene en los evangelios, entonces se alumbra el cuarto y decimos: oh, no, mira, no era una mesa, era una cama.
Y nosotros estamos pensando que era una mesa y le da una perspectiva completamente distinta a la naturaleza de Dios. Pero aquí vemos la luz en el cuarto. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate siéntate, como dice, a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces es una conversación entre el Padre y el Hijo. Y esta conversación está utilizando la analogía de la guerra. El Hijo es el Hijo victorioso desde la eternidad. Es un guerrero victorioso desde la eternidad. A veces el Antiguo Testamento utiliza estas figuras que no se aplican. Todas las metáforas y las figuras que se aplican a Dios son limitadas. Por ejemplo, cuando Dios presenta al Hijo como un guerrero, no le podemos aplicar a Jesús exhaustivamente todo lo que tiene que ver con un guerrero. No podemos decir que Jesús es únicamente un guerrero. Es una metáfora para describir algo acerca del carácter de Dios. Entonces, lo segundo que vemos es la segunda sección, versículos 2 y 3. Nos dicen cómo el Hijo es un guerrero poderoso al que nadie le puede hacer frente. Otra vez recuerden que la metáfora es limitada. Es una metáfora de Jesús como un guerrero, pero no le apliquen a Jesús todo lo que tiene que ver con un guerrero, mucho menos lo que tiene que ver con un guerrero humano. Ese es uno de los grandes problemas del nacionalismo cristiano, que leemos versículos como este y podemos decir, no, pero si Jesús es nuestro guerrero, Él nos va a llevar hasta la presidencia y va a derrocar a los malos. No le podemos aplicar a Jesús exhaustivamente ninguna metáfora porque Él rompe todos los moldes. ¿Siguen conmigo o no? Dice que Él es un poderoso guerrero al que nadie puede hacerle frente. Él dominará a todos sus enemigos, establecerá su reino sobre todo. Y luego una frase que dice en el versículo 3, dice, desde el seno de la aurora o desde el vientre de la mañana tienes tú el rocío de la juventud. Es una frase muy interesante. Estaba leyendo yo unos comentarios acerca de qué significa esta frase. Y realmente de lo que nos habla es de la eterna generación del Hijo. El Hijo es eternamente generado por el Padre. ¿Se acuerdan lo que hablamos acerca de las procesiones? ¿Alguien sabe lo que son las procesiones? Las procesiones es como la Trinidad tiene su origen eterno y como el Padre es no engendrado, pero el Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Esas se llaman procesiones. Lo van a aprender en el curso, tomen el curso. Y aquí está hablando de la eterna generación del Hijo. Dice, desde las entrañas de la mañana tú posees el rocío de la juventud. Es decir, desde la eternidad y por la eternidad tú eres el Hijo eterno de Dios. Nunca hay un momento cuando el Padre no ha sido Padre. Nunca ha habido un momento cuando el Hijo no ha sido Hijo. Nunca ha habido un momento cuando el Espíritu no proceda del Padre y del Hijo. Esas son las procesiones de los orígenes eternos de la Trinidad. Atanasio, uno de los arquitectos del credo niceno, comentando sobre este versículo, dice, claramente la escritura divina, que conoce mejor que nada la naturaleza de todo lo que las criaturas saben, dice a través de Moisés, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero del Hijo no introduce a otro sino al Padre mismo, diciendo, te he engendrado desde el vientre antes de la estrella de la mañana. Y otra vez dice, tú eres mi Hijo, este día te he engendrado. Y dice Atanasio, si entonces es hijo, no es criatura. Y si es criatura, no es hijo, porque no puede ser ni criatura ni hijo a la vez. O es hijo o es criatura. Pero si es hijo, entonces no es una criatura. Está hablando acerca de la defensa de... Se están riendo porque dije Anastasio, ¿verdad? Ya ríense. Get it out of your system, ¿ok? Me equivoqué. Lo vamos a editar para que no salga en el video y la gente se ría más. Para los 5 que nos ven en el YouTube. Y finalmente en el versículo 4, quédense conmigo, ya estamos terminando el Salmo, esa parte, luego me falta decir un montón de cosas más. En el versículo 4 al 7 tenemos otro decreto divino, otro juramento divino. Fíjense, en el versículo 4 dice el Señor, juró Jehová y no se arrepentirá. Esta es una cosa increíble que pasa en la Escritura muy pocas veces. Dios está haciendo un pacto con sí mismo. O sea, no es un pacto como el que hace con Israel o un pacto como el que hizo con Adán o Moisés. No, este es un pacto de Dios consigo mismo. O sea, Dios en la esencia de la Trinidad dice el Señor, yo juré por mí mismo y no me arrepentiré. Dios está haciendo un pacto consigo mismo. ¿Cuál es el pacto que hace Dios con Él mismo? ¿Cuál es el juramento que se hace? ¿Cuál es el decreto divino? Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Alguien sabe quién era Melquisedec? ¿A la 1, a las 2, a las 3? ¿No? En Génesis, cuando se llevan cautivos al sobrino de Abraham, Lot,
y Abraham junta a su gente, a sus criados, dice, y se lleva a sus criados a pelear con los reyes que estaban alrededor y los derrota a todos, los hace pedazos. Y cuando viene de regreso con el botín de la guerra, se le aparece un sacerdote del Dios Altísimo, el sacerdote de Salem o el rey de paz. Y dice, un sacerdote del Dios Altísimo, era Melquisedec. Este no es hijo de Abraham, este no es hijo de Leví. Este es un sacerdote distinto, pero es un sacerdote del Dios Altísimo. Muchos ven en esa figura un prototipo de Jesucristo, es decir, una preencarnación de Jesús o una figura de la encarnación de Jesús. Y este sacerdote es completamente diferente. Él toma los diezmos de toda la humanidad en Abraham, de todo el pueblo de Dios. Él es el quien bendice a todo el pueblo de Dios en Abraham. Y dice, mi juramento es este, dice el Señor, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora Jesús ya es rey victorioso, pero ahora es que también es un sacerdote diferente, ¿verdad? De una tribu distinta, un sacerdote para siempre. Y entonces en este salmo se encuentran dos de los oficios más importantes de Jesucristo, que son rey y sacerdote. Jesús es el rey, pero Jesús no solamente es rey, Jesús también es sacerdote. Es nuestro rey y nuestro sacerdote y es nuestro profeta también, porque es el que nos da la palabra de Dios. Rey, sacerdote y profeta son los tres oficios más importantes en el Antiguo Testamento. Todos se juntan en ese momento en Jesucristo. Y David, al estar escuchando, ¿pueden imaginarse ustedes a David escuchando esta conversación? O sea, espiando de algún modo la conversación entre los miembros de la Trinidad y escuchando estas cosas que en parte tiene que ver con él, pero la mayor parte no tiene nada que ver con él. Una escritora que se llama Amy Bird, que es una teóloga muy, muy, muy buena, dice, ahí lo tienen, dice ella, en estos 7 versículos tenemos el credo de David, la confesión de esperanza de David, uno al que nosotros también podemos aferrarnos. Dice, hay 14 confesiones en 7 versículos. ¿Quieren saberlas? Dice Amy Bird, la doctrina de la Trinidad, la encarnación de Cristo, los sufrimientos de Cristo, la obra completa de la resurrección de Cristo, la ascensión y la intercesión de Cristo, una santa iglesia, la comunión de los santos, el juicio final, el día de la ira de Dios, la remisión de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. En el Salmo 110 tenemos todas esas declaraciones de lo que Dios va a hacer con toda la humanidad. Y así a simple vista leemos el texto y nos parece que Dios nos habla, sabemos que nos habla del gran reinado de Dios, de cómo el Mesías va a conquistar a sus enemigos y va a liberarnos a nosotros. Y esas son muy buenas noticias, ¿verdad? Digan amén por lo menos. Anímenme porque yo estoy aquí echándole todos los kilos y ustedes se me están durmiendo. Tomen café, algo. El problema está en el versículo 1 otra vez. ¿Cuál es la palabra problemática del versículo 1 para nosotros? Hasta. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por el... ¿Saben en dónde vivimos nosotros en este momento como pueblo de Dios? Vivimos en el hasta. Vivimos como dice, hablando de otra cosa, un escritor, Daniel Rodríguez, dice, vivimos en el hyphen. Somos Mexican American, Cuban American, Puerto Rican American, Honduran American. Dice, pero no somos ni mexicanos ni americanos, estamos en la mitad. Nos gustan las pupusas y las hamburguesas. Nos gusta el Super Bowl y el Mundial. Pero somos como decía el cantante, ¿verdad? Que él decía, no soy de aquí ni soy de allá. Cuando vas de regreso a tu país, ¿qué eres? Lo que sea que le dicen a los que viven acá en Estados Unidos, ¿verdad? Pocho, gringo o lo que sea. Pero no eres ya 100% de allá. Pero no eres 100% de aquí. El problema es que vivimos en el hasta. Porque por un lado Dios nos promete que establecerá su reino, pero por otro lado las cosas parecen muchas veces seguir igual. 16 personas en el downtown de Sacramento, acribillados a balazos. ¿Me estás diciendo que el reino de Dios ya ha llegado? ¿Me estás diciendo que el reino de Dios ya está aquí y en mi familia nos estamos comiendo vivos? ¿Me estás diciendo que el reino de Dios ya ha llegado y no podemos solucionar una crisis
tan sencilla con los maestros en la ciudad? ¿Me estás diciendo que el reino de Dios ya ha llegado y acabo de perder a mi hijo? ¿Me estás diciendo que el reino de Dios ya llegó y mi esposa me está abandonando? Me acabas de decir que el reino de los cielos está aquí, pero nuestra iglesia parece cada vez más vacía. ¿Qué nuestra iglesia? Las iglesias en general parecen cada vez más vacías. Si la tensión más grande que existe en nuestras vidas es que vivimos en el hasta, en ese pedacito. Porque la experiencia de la vida cristiana es muchas veces comparada con la experiencia de los exiliados, de los inmigrantes. Nosotros comprendemos bien esa experiencia. Nunca seremos completamente americanos, pero jamás volveremos a ser completamente guatemaltecos, ni mexicanos, ni peruanos, ni hondureños, ni salvadoreños, ni nicaragüenses, ni nada. Dice el cantante uruguayo Jorge Drexler, dice: somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Y luego dice: yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. ¿Entendemos esa tensión que existe cuando vivimos en el hasta? Es el mayor conflicto que tenemos con nuestras vidas. Porque Dios va a hacer todo lo que dijo en esos siguientes versículos. Va a reinar de una manera increíble. Pero mientras tanto, nosotros estamos en medio. Dios va a juzgar la maldad del mundo. ¿Dicen amén a eso o no? Sí, pero mientras tanto, vivimos en el asta. Dios va a liberarnos de nuestras aflicciones. ¿Creemos esto o no? Pero mientras tanto, hasta. Dios va a redimir toda su creación. Pero mientras tanto, en el asta. Dios va a arrancar de un tajo nuestro pecado de una vez y para siempre. Pero mientras tanto, estamos en el asta. Dios se va a llevar, dice la Escritura, todos los sufrimientos de la humanidad. Va a enjugar toda lágrima, va a cubrirnos con el manto de alegría. Se va a llevar toda enfermedad. La muerte misma, dice en 1 Corintios, va a ser sorbida en victoria como el último de los enemigos. Pero mientras tanto, esta palabra hasta se repite muchas veces en la Escritura de esta misma manera. En el último libro de la Escritura, en el Apocalipsis, los mártires están en el cielo y están hablando con el Señor y le dicen: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás la sangre de tus mártires? ¿Hasta cuándo, Señor? Qué difícil es vivir en el hasta, ¿no es cierto? Qué difícil es vivir en ese in between, entre los dos lugares, en el guión. Qué duro es estar. Me recuerda aquel pasaje en los evangelios cuando Jesús le dice a los discípulos: váyanse al otro lado del mar y yo los alcanzo luego. Y Jesús se queda de este lado y ellos salen enviados por el mismo Señor. Pero dice que cuando estaban en medio del lago se desató una tormenta que ellos tenían miedo de perder su vida. Estaban en el in-between, estaban en el medio, estaban en el hasta. Ya habían recibido la palabra de Cristo de que los encontraría de aquel lado, pero ahora están en medio de la tormenta. Pero me preguntaba yo cuando preparaba esta meditación, me preguntaba: ¿por qué Dios deja que David escuche algo tan importante como esto? ¿Por qué Dios deja que David espíe esta conversación tan importante? ¿Por qué Dios lo deja llegar por la puerta de atrás y escuchar que los miembros de la Trinidad están cocinando un plan? Y lo deja que escuchen eso. Cuando mis hijos eran pequeños, ahora todavía ocurre, aunque cada vez menos, pero cuando eran más pequeños, mi esposo y yo teníamos conversaciones de adultos en la mesa acerca de nuestras vacaciones. Y no pasaba mucho tiempo cuando empezábamos a hablar acerca de a dónde íbamos a ir a pasear, o escuchábamos esos pasitos corriendo tenemos una mansión como de 20 cuartos en mi casa.
de ahí a la vuelta, escuchábamos esos pasitos corriendo y se acercaban todos así. Vamos a ir de vacaciones, vamos a salir a pasear. Si mi esposa y yo quisiéramos tener una conversación privada en la que no queremos que nuestros hijos se enteren ni participen, no la tendríamos en la mesa después de la cena, ¿verdad que no? La tendríamos en el cuarto, saldríamos a algún lado a platicar, pero nuestra conversación privada realmente tenía la intención de que ellos la escucharan y vinieran corriendo y con sus ojitos de asombro dijeran: ¿vamos a ir a algún lado? ¿Estamos planeando salir a alguna parte? Y el hecho de que Dios deja a David espiar en su conversación es para que nosotros conozcamos de primera mano cuál es la intención de Dios hacia nosotros. ¿Cuáles son los planes de Dios para con nosotros? Y aquí viene algo muy importante. La diferencia entre mis planes y los planes de Dios es que Dios ha jurado por sí mismo que sus planes se van a llevar a cabo. Dios ha jurado por sí mismo diciendo: yo voy a cumplir estas cosas yo mismo. ¿Y cuáles son los planes que el Señor tiene? El primero de ellos es lo que vimos adelante, ¿verdad? Dice: poner a los enemigos del Señor debajo de sus pies. No estamos hablando de enemigos humanos, aunque ciertamente muchos humanos se han vuelto enemigos de Dios. Estamos hablando de los verdaderos enemigos de Dios. Y sabemos que esto ocurre en la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él envía a su Hijo eterno, versículos 1 al 3. Dios decreta que Jesús es el Rey. En el versículo 4 lo designa como sacerdote según el orden de Melquisedec. Y este salmo nos revela las dos cosas importantes de Jesús: su oficio como Rey y como sacerdote. Como sacerdote Jesús nos comprende. Hebreos dice: porque este no es un sacerdote que no pueda compadecerse de ustedes, sino uno que puede completamente entender sus debilidades, porque él mismo padeció estas debilidades. Y como sacerdote Jesús te comprende. Pero no solamente es sacerdote, no solamente te da una palmadita en la espalda y te dice: hijo mío, yo te entiendo y voy a interceder por ti, porque Jesucristo también es Rey. Como sacerdote nos entiende, pero como Rey nos libera. Como sacerdote intercede, expía, comprende, pero como Rey libera y da la victoria y hace justicia. Este es un Rey que no solo, es un Jesús que no solamente nos dice: yo te entiendo perfectamente, pero es un Jesús que nos va a llevar de su mano hasta que completemos la victoria en Él mismo. No es uno que solamente se compadece, pero es uno que, aparte de compadecerse, puede asegurarnos la victoria, porque Él mismo ha ganado ya la victoria en la cruz por nosotros. Perseveramos en Dios y en las pruebas, confortados por el sumo sacerdote, pero victoriosos por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero la obra de Cristo entre nosotros son como los rayos del sol por la mañana. Sobre todo en tiempo de frío. Cuando llegamos aquí a Sacramento, veníamos de estar 5 años en el Caribe y era sol todos los días, todo el tiempo. De vez en cuando llovía, pero la mayoría del tiempo era puro calor. Y cuando pasé mi primer invierno aquí, fue un invierno brutal. Y eso que no son tan feos aquí en Sacramento, pero hace 15 años llovía más. Y yo me acuerdo que yo decía: ¿cuándo va a salir el sol? Y a lo mejor ustedes se acuerdan, si los que han vivido en climas así, cuando un día sale el sol después de 4, 5, 6, 10 días que no ha salido, ahí va uno como lagartija para afuera, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Estoy agarrando el solecito, dice. Y la obra de Cristo es como los rayos del sol. Por un lado nos confortan con su calor, nos acogen con su calidez, pero mientras más se acerca el mediodía, más potentes se vuelven esos rayos, más calcinantes, más fuertes, hasta el punto de que cubren completamente la tierra con su luz. Y nos pareciera en este momento a nosotros que el sumo sacerdote nos abraza con su calidez, mientras que con su luz comienza a alumbrar todo el resto de la creación. Y esto nos revela el Evangelio a nosotros. Cada vez que escuchamos el Evangelio, escuchamos estas mismas palabras otra vez, porque Jesús muere en la cruz como nuestro mediador, ¿no es cierto? La Escritura dice: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, únicamente Jesucristo hombre.
Él es el único que pudo haber muerto por nuestros pecados, porque el pecado lo hemos cometido en contra de Dios y solamente Dios pudo haber expiado el pecado de la humanidad. Jesucristo no puede ser una simple persona, porque una simple persona no pudiera haber liberado de nuestro pecado. Pero el Hijo mismo de Dios, el Hijo eterno, muere en la cruz como nuestro mediador, lleva nuestras culpas, pero se levanta en victoria como Rey y Señor. Dice Pedro que Jesucristo en su resurrección fue vindicado como el verdadero Mesías. Habiendo resucitado entre los muertos, no solamente es nuestro gran sumo sacerdote, es nuestro Rey y Señor, porque Él ha logrado vencer la muerte con su muerte y darnos vida con su resurrección. Así es que lo que ningún rey pudo alcanzar, lo que ningún sacerdote ha logrado, Jesucristo lo ha hecho en su propia carne. Y aunque nuestra deseo y nuestra caminar con Dios no tiene que ser únicamente transaccional, como les decía hace un principio, es decir, cuando escuchamos algo como esto decimos, oh, qué lindo, pero so what, ¿a mí qué? Siempre hay un que hay para mí, ¿verdad? Y debe existirlo, Dios lo ha diseñado de esa manera. Pero antes de que lleguemos al so what, o a que lleguemos al que hay para mí en todo esto, pensemos en el Dios que nosotros adoramos. Pensemos en el Rey que nosotros servimos. Pensemos en un Dios que puede compadecerse de nuestras debilidades, pero no solamente compadecerse de nuestras debilidades, sino un Rey que puede llevarnos en su victoria. Entonces yo puedo descansar firmemente en la obra que Dios mismo ha comenzado. Puedo descansar confiado que lo que Dios ha dicho Él lo hará. Puedo entregarme con plena certidumbre a la gracia de Cristo y al amor del Padre y a la comunión del Espíritu, porque Él ya ha decretado lo que va a hacer. Es más, puedo participar en la esperanza de compartir con otros esta grandeza de Dios, porque estamos convencidos que Dios ya lo ha hecho en nuestras vidas. La semana pasada estábamos ahí platicando con nuestra hermana Marilyn, por quien hemos estado orando por el problema de leucemia que tiene en su cuerpo, y me acerqué a saludarla ahí y le decía con la hermana Elisa, le decía, hermana, dígale a la hermana que Dios hace milagros, porque usted ya van varios, ¿no? Y platíquele cómo el Señor puede intervenir de una manera milagrosa. Dice la hermana Marilyn, no hay necesidad, porque yo ya fui al doctor y ya me dijeron que mi sangre está muy bien. Dice, y estoy confiando en el Señor que voy a ir la próxima vez y me van a decir que ya no tengo nada. Hermano, estamos hablando de un caso de leucemia, no estamos hablando de un dolor de cabeza. Y ese es un muy lindo testimonio, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué es más lindo? Es más lindo cuando la hermana se enteró que tenía leucemia y la encontré allá afuera en el pasillo y me dijo con lágrimas en los ojos, yo estoy lista, hermano. Si el Señor me quiere llevar a mi hogar, yo estoy lista. Estoy bien con el Señor. Si podemos vivir confiados en Cristo, esperando su liberación, pero también podemos vivir completamente desparramados en las manos, en los brazos de nuestro Padre amoroso. Los que estamos en el Señor, con esto voy a terminar, los que estamos en el Señor, vamos de la mano de este poderoso y victorioso Mesías. O sea, tenemos que estar convencidos nosotros los hijos de Dios y las hijas de Dios, que en debilidad servimos a un Dios todopoderoso. O sea, es una contradicción de términos, es una, ¿cómo le llaman a esto? Un oxymoron, dicen en inglés. ¿Cómo se dice en español, por favor? Alúmbrenme. Una paradoja, algo así más o menos. Vamos de la mano del Rey Todopoderoso, pero vamos en debilidad. Pero no es tan ilógico, porque la Escritura dice que en nuestras debilidades el Señor es donde realmente muestra su fortaleza. Pero vamos de la mano de este Rey victorioso y no hay nada que pueda arrebatarnos la victoria de Cristo. No hay agenda política, no hay economía buena o mala, no hay problema, no hay situación que va a arrebatarnos de la mano victoriosa de Dios. ¿Saben eso ustedes? No importa qué esté pasando usted hoy, y no se lo estoy diciendo como el predicador que no tiene ningún problema en su vida, le estoy hablando como alguien que lucha no solamente con su propia vida, pero con asuntos familiares y con cosas que yo pienso que no debían luchar muchas veces.
Y voy de la mano de Cristo, como usted, en debilidad, pero en victoria también. Y mientras llega esa victoria, mientras llega la victoria de Cristo, ¿qué pasa? El sumo sacerdote nos consuela, intercede por nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades. Lo opuesto también es verdad, porque el Señor Jesucristo dijo: el que no está conmigo está en contra mía. Y cuando vamos de la mano de Cristo y estamos con Él, la batalla más feroz ha sido garantizada por la victoria de Cristo. Pero cuando no vamos de la mano de Cristo, la batalla más feroz que nunca vamos a ganar está frente a nosotros, porque estamos enfrentando al guerrero victorioso de Dios. ¿Y qué nos queda en ambos lados? Nos queda rendirnos, arrodillarnos en adoración al Señor. Puede ser por un lado en admiración y en confianza y en humillación, diciendo: confío en Dios, confío en sus promesas, confío en su palabra. Sé que vivo en el hasta, pero sé que el Señor nos va a llevar adelante. Pero también puede ser en temor y temblor, como dice su palabra, si no estamos caminando con el Señor. Es también en temor y en temblor y de rodillas y decirle: Señor, te he fallado, pero aquí estoy otra vez para que tengas misericordia de mi vida.